¿Qué ocurre cuando todos los recursos están garantizados, pero el alma de los individuos de una sociedad se vacía? ¿Qué sucede cuando eliminamos el dolor, pero también el propósito? Esta es la historia de Universo 25, un mundo perfecto que se convirtió en el escenario de la decadencia más oscura. En la década de 1960, el etólogo y conductista John B. Calhoun estaba obsesionado con una idea: entender qué le sucedería a una sociedad normal y, por extensión, humana, cuando se le concediera abundancia absoluta, sin necesidad de luchar por recursos ni por espacio. Calhoun había observado previamente comportamientos sociales anómalos en colonias de ratas superpobladas, agresión descontrolada, abandono de crías, canibalismo y colapsos sociales, pero quería ir un paso más allá. ¿Y si ofreciera el paraíso para una especie como los ratones? Así nació Universo 25. En 1962, en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, Calhoun creó un recinto de 2,5 metros por lado y 1,34 de alto, denominado La Guardilla, cuidadosamente diseñado, paredes de acero, 4 sectores conectados con múltiples niveles, rampas, comida y agua ilimitadas, y un sistema automático de limpieza de desechos. La capacidad máxima era de alrededor de 3.800 ratones. No había depredadores, no había enfermedades, no había escasez, solo una sociedad perfecta, o eso es lo que parecía. Se introdujeron en un primer momento 8 ratones, 4 machos y 4 hembras. En este Edén de metal, como también se le conoció, los primeros días se fueron de exploración, luego vino la calma, pero después el auge. Durante los primeros 100 días, los ratones se adaptaron, aumentaron las interacciones y se formaron territorios entre ellos. Cuando los ratones alcanzaron la pubertad, sus instintos reproductivos comenzaron a manifestarse. Los machos empezaron a aparearse con las hembras, todo ello motivado por el hecho de que no les faltaba ni comida, ni les faltaba agua, no les faltaba absolutamente de nada, y todo esto aseguraba un entorno ideal para criar a esa descendencia. Como resultado, pasados 104 días desde su introducción en el Universo 25, nació la primera camada de crías. Tras el nacimiento de los primeros ratones, la población comenzó a duplicarse cada 55 días aproximadamente. Primero fueron 20, luego 40, después 80, 120, 320. El crecimiento era exponencial, una expansión desenfrenada sin control aparente. No obstante, al alcanzar los 620 individuos, 315 días después del inicio de aquel experimento, ocurrió el punto de inflexión que Calhoun había anticipado con anterioridad. Desde ese instante, el ritmo de crecimiento comenzó a ralentizarse. La causa no era la escasez de agua, ya que Calhoun había calculado que el suministro podía abastecer a más de 6.000 ratones. Tampoco faltaba comida, ni material para construir los nidos. O sea, que había recursos disponibles para albergar cómodamente a unos 10.000 individuos, ni uno más ni uno menos. La única restricción palpable era el espacio físico disponible. Pero con el crecimiento llegaron los primeros signos de estrés social. Los ratones ya no podían defender sus territorios. Los nidos comenzaban a estar demasiado cerca unos de los otros. Y la competencia ya no era por comida, sino por espacio y por relaciones sociales. Aquí comienza lo que Calhoun llamaba la fase de decadencia conductual. Los machos comenzaron a volverse
hiperagresivos, se atacaban sin motivo, se volvieron erráticos, ansiosos, o sea, perdieron el control sobre sí mismos. Algunos completamente retraídos, las peleas eran frecuentes, eran sangrientas y las hembras, incapaces de proteger a sus crías del caos, comenzaron a abandonarlas o a matarlas. El cuidado parental se desintegró por completo. Aparecieron comportamientos un tanto extraños. Algunos ratones copulaban compulsivamente, sin importar género o parentesco. Otros se volvían completamente pasivos, solo comían, dormían y se acicalaban. Curiosamente, Callum los denominó los guapos. Eran individuos que vivían aislados, que se negaban a interactuar socialmente, que no se reproducían, que tampoco peleaban y que vivían únicamente para sí, como si hubieran adquirido un carácter narcisista. Aunque había recursos de sobra, la sociedad, como estamos viendo, colapsó. Nadie criaba, nadie defendía absolutamente nada, la natalidad cayó en picado y la población comenzó a morir por desgaste social, no físico. Los guapos se volvieron la mayoría. Ratones físicamente sanos, pero incapaces de interactuar, sin deseo de reproducción ni exploración. Callum concluyó que el colapso del propósito era irreversible. Aunque aún vivían, esos ratones estaban, para efectos funcionales, muertos. El experimento fue detenido antes de alcanzar los 3.800 individuos. Murieron todos. Universo 25, la utopía perfecta, había fracasado. John Callum propuso que este experimento no solo era sobre ratones. Planteó que en sociedades humanas hiperurbanizadas, sobrepobladas y saturadas de estímulos, sin desafíos reales, sin necesidad de lucha o pertenencia, podríamos ver fenómenos similares. En primer lugar, aislamiento social. Y esto es algo que estamos viendo a día de hoy, ¿verdad? También la pérdida de roles tradicionales. Por supuesto que ya la sociedad está cambiando, ya no es la misma de antes. Disminución de la natalidad. Otro factor a tener en cuenta si comparamos ese experimento 25 de Universo 25 con la sociedad actual. También ansiedad, violencia o narcisismo extremo. Estamos viviendo unos tiempos donde las redes sociales se utilizan precisamente para enaltecer, ¿no?, el ego de aquellos, ¿no?, que se atreven a popularizarse entre las masas, cambiando incluso su aspecto y perfeccionando de una manera narcisista cada uno de sus rasgos, ¿no? A esto lo llamó la muerte conductual. Callum no veía esto como un destino inevitable, sino como una advertencia. Sin conexiones significativas, sin comunidad, sin propósito, cualquier sociedad puede autodestruirse desde dentro. En el silencio de su utopía metálica, los ratones dejaron de luchar, dejaron de amar, dejaron de creer y también de cuidar a sus semejantes. Murieron no por falta de comida, sino por exceso de vacío. ¿Y nosotros, tú y yo? ¿Cuántos vivimos en apartamentos como jaulas, como pájaros, ¿no?, encerrados en esos habitáculos metálicos? ¿Cuántos vivimos solos, rodeados de gente? Pero ¿cuántos son guapos en apariencia, pero ya se han rendido por dentro? Creo que esta reflexión da mucho que pensar.